Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles de septiembre. Ya estamos terminando el mes. Estamos en el último... No, ya estamos en octubre. Qué mal que estoy con el calendario. 1 de octubre. Empezamos el último trimestre del año. Qué tremendo que es esto. Se acaba el 2025. Pero bueno, hoy vamos a disfrutar aquí en Raíces de Conciencia este tema que tiene que ver con el propósito, ¿no? Es algo que justamente tiene que ver con el programa porque aquí lo que hacemos es encontrar, buscar, indagar en nuestra esencia y en nuestro verdadero propósito. Y de eso se va a tratar justamente el programa de hoy, donde muchas veces creemos que el propósito es una meta externa, algo que está puesto como, bueno, tengo que ganar tanta cantidad de dinero, tengo que tener tal coche, tal trabajo, tal, ¿no? Esto que ponemos como algo más material, pero verdaderamente el propósito tiene que ver con todo un proceso interno, tiene que ver con un crecimiento interno, con algo mucho mayor que cada uno de nosotros, ¿no? Y esto también habla de vivir un poco más en autenticidad, en coherencia, en lo que pienso, lo que digo y lo que hago y lo que sentimos están como alineados, ¿no? Sentir como un estado más centrado interno, ¿no? Y claro, y aquí hoy vamos a explorarlo desde una mirada de la astrología, donde aparece el ascendente. Hemos estado compartiendo las historias para que nos cuenten cuál es tu ascendente, bueno, qué sabes, si sabes algo de la astrología, cómo influye la astrología en todo esto y qué tiene que ver el propósito con el ascendente, ¿no? Y para eso vamos a tener una invitada especialísima. Ya es la segunda vez que nos visita aquí en Raíces de Conciencia. Ya la voy a presentar porque justamente ella nos cuenta que hay una energía que viene a través del ascendente y que tiene que ver con parte de aceptarlo o no aceptarlo. Y bueno, a ver cómo nos vamos posicionando en si este propósito es realmente lo que yo pensé, sentí o creí de mí, o si esto es algo que viene impuesto desde afuera, no sé, es algo que tiene que ver con la profundidad de reconocernos a nosotros mismos y, como decía, de la propia autenticidad, ¿no? Y es conexión interna, pero esto nos lo va a explicar mucho mejor nuestra invitada. Ella es Lauma TV, que es astróloga y integra en sus talleres, en sus membresías, en todo lo que hace, que es maravilloso, todo lo que comparte sobre astrología psicológica y evolutiva, y integrando también la psicología junguiana y otras disciplinas, acompañando también procesos de autoconocimiento y transformación. Así que vamos a explorar hoy con ella específicamente, porque la astrología tiene muchísimo para hablarnos. Vamos a explorar el ascendente y cuál es ese hilo conductor para conectar con nuestro verdadero propósito. Así que, hola Lau, ¿cómo estás? Hola Gaby, bueno, muy contenta por encontrarnos de nuevo acá en tu programa. Gracias por invitarme y siempre es un placer conversar contigo y con todos los que están aquí viéndonos o escuchándonos. Qué lindo, un placer, un placer. Nosotros nos vemos muy regularmente. Ahora vamos a contar un poquito todo esto, pero importante, ¿no? Y para mí es un honor, como siempre, tenerte aquí en el programa y que nos cuentes, ¿no? Yo aprender más sobre astrología y enseñar a las personas, porque esto no es el horóscopo, ¿no? Obviamente que esto hay algo muy profundo que vos compartís con la gente, que bueno, y que hoy vamos a hablar específicamente del propósito y cómo el ascendente nos va guiando en cierto punto, ¿no? Contanos un poquito, Lau. Bueno, ¿qué haces? Para quien no te conoce, que no creo que no te conozcan, pero quiero que nos des vos un pantallazo de lo que haces y cómo te mostrás, bueno, la gente que te sigue, ¿no? Bueno, a ver, qué pregunta difícil me haces porque yo siempre digo, definir es limitar, ni yo sé lo que hago, pero para tratar de ponerle palabras, básicamente, parte hablando del propósito, gran parte de mi propósito de vida es esa parte de conocerme a mí misma en profundidad, eh,
conocer distintos aspectos de mi ser, sanar heridas, desplegar potenciales, y desde ese lugar una de las más valiosas herramientas que yo encontré fue la astrología, que me ayuda y me ayuda un montón a poder simbolizar aquellas realidades complejas que suceden adentro mío, de ustedes, de todos los seres humanos, que es muy importante utilizar lenguajes simbólicos a veces, como puede ser la astrología, porque el símbolo nos arroja un montón de capas de profundos significados, ¿no? Entonces, yo encontré en la astrología evolutiva, profunda, una forma de poder simbolizar aquella realidad interna, conocerme, entenderme, desplegar potenciales, sanar y demás. Y desde ese lugar es que intento también compartir este recurso y muchos otros, digamos, que fui integrando en mi proceso y sigo integrando con los demás. Entonces, tengo, por ejemplo, un canal de YouTube, tengo una membresía, tengo distintos espacios donde siempre tratamos de utilizar el símbolo, que en este caso es el símbolo astrológico, tratando de explicarlo de forma muy fácil de comprender a nivel cognitivo, pero bien profunda a nivel interno, ¿no? Entonces, esta mirada de la astrología, que no es la única, y podríamos decir que incluso hay tantas astrologías como astrólogos, porque no deja de ser una proyección del propio proceso, ¿no? Que uno puede acompañar a otros hasta el lugar donde uno mismo ha llegado. Claro. Y entonces, bueno, desde este lugar yo lo que intento, o sea, mi propósito está en ayudar a las personas a entenderse, a poder poner palabras a eso que no está del todo claro, porque cuando yo puedo nombrar, puedo traer a la conciencia y desde ahí puedo integrar activamente en mi vida, ¿no? Lo que está inconsciente, lamentablemente, nos domina desde la sombra. Entonces, ese es un poquito el mensaje que intento transmitir a través desde esta mirada de la astrología evolutiva y profunda. Qué lindo, porque estás hablando de tu propósito también, ¿no? Sí, estoy hablando de mi propósito, que tiene que ver con eso, con ir a mis propias profundidades y desde ahí salir con información que me ayuda a mí y luego poder poner palabras a esa complejidad para que otros también puedan emprender esos viajes internos. Así que... Hermoso, hermoso, Lau. Me encanta porque, bueno, después vamos a indagar en ascendentes específicos que la gente fue preguntando, pero bueno, quería vos me vas guiando también con las preguntas, porque yo, como te digo, no soy tan ducha en el tema de la astrología, pero quería saber en el ascendente, ¿por qué es tan importante entender esto? Bien, el ascendente muchos ya lo conocen o lo habrán escuchado nombrar, o sea, la carta natal, para el que no sepa qué es este lenguaje, la carta natal es una foto de cómo estaba el cielo en el momento en que nacimos. Uh-huh. Y ese es como una especie de mapa simbólico, vuelvo a recalcar la parte simbólica, claro, que nos ayuda a entendernos, ¿no? Y los seres humanos somos duales, somos complejos, la mayor dualidad de todas es el consciente versus el inconsciente, ¿no? Entonces, aquellos rincones oscuros que nos cuesta acceder, bueno, la astrología es un maravilloso mapa que nos ayuda a entendernos. La astrología no nos va a decir si tenemos que ir para la derecha o para la izquierda, esa decisión la toma cada uno, pero sí que nos ayuda a entender nuestras motivaciones profundas, nuestras necesidades, nuestros miedos, heridas potenciales. El ascendente es uno de los 3 puntos más importantes de la carta. Sabemos que existe el sol tiene que ver con el signo que todos conocemos. Cuando nosotros nacemos nos dicen sos de Cáncer, sos de Géminis. Bueno, ese signo tiene que ver con el signo donde se ubicaba el sol al momento de nuestro nacimiento. Es extremadamente importante porque el sol habla de la conciencia del yo. Esa solaridad tiene que ver con la esencia, pero la esencia requiere trabajo para desplegarse. Si bien es algo que es mío, es algo que yo tengo que ir elaborando con mayor conciencia a lo largo de mi vida, y no es solamente un sol, sino que el sol sería como el centro de gravedad, como el sistema solar. Todos los planetas giran en torno al sol. El sol es un punto extremadamente importante, pero tiene que actuar como un centro gravitatorio. Y todos los otros planetas que conforman el cielo de nuestro nacimiento son como si fueran personajes internos. Cada uno tiene sus deseos, sus motivaciones, sus miedos. Algunos los reconocemos a nivel consciente y otros están olvidados, perdidos, no los pudimos todavía incorporar a nuestra conciencia. Claro. Y la idea es que vamos viviendo un montón de experiencias en nuestra vida
y vamos creciendo en conciencia en este trabajo de desarrollo personal, que bueno, si están escuchando tu programa, me imagino que les resuena, o sea, que nos resuena, sentimos el llamado de ir creciendo en conciencia. Desde esta mirada podríamos decir que crecer en conciencia y actualizar mi esencia tiene que ver con ir incorporando en ese sol, en esa conciencia de quién yo soy, cada vez mayores aspectos de mi ser. Cosas que antes estaban inconscientes, miedos, deseos, anhelos, personajes, ir incorporándolos cada vez más a la identidad construida, integrándolos. Ese sol, que si tuviéramos que mirar el propósito, no lo podemos asociar con una única cosa. Y en un sentido último deberíamos decir que el propósito de nuestra vida es actualizar toda nuestra carta, ¿no? Es ese proceso de individuación y tiene que ver con cada uno. Pero sí que el sol es como ese centro creativo y el sol es como que tiene que ir incorporando aspectos de nuestra esencia, de nuestro propósito y demás, y posibilitar ese despliegue creativo hacia el afuera. El ascendente es la clave de todo esto, porque el ascendente no es un personaje, no es un planeta, y cuando hablamos de personajes pensemos en la película Intensamente. Vieron Claro. que adentro de la nena hay un montón de personajes, cada uno tiene sus cuestiones y conversan y dialogan entre ellos, algunos se expresan, otros no. El ascendente no es un personaje, por lo tanto es una energía que desde que nacemos sentimos como que no es nuestra. Hay excepciones, pero por lo general la vivimos como algo familiar, una energía con la que nos encontramos desde el momento mismo en que nacimos, pero no es nuestra, es como que es del entorno, como que nos viene por destino. Esto evidentemente no es así. Ya sabemos que desde el paradigma de la unidad no existe la separación. O sea, mi personaje, mi vida, mi yo y las circunstancias que me rodean, los vínculos que atraigo y las demás cosas no están separadas unas de la otra. Pero empezamos viviéndolo de esa manera. Entonces, el ascendente, si bien no es exactamente nuestro propósito, es la clave para poder realizar ese propósito, extravertirlo allá afuera en el mundo, compartirlo. Esa creatividad que es mía, que es auténtica, necesita un canal y una acción para expresarse allá afuera, ¿no? Entonces el ascendente actúa más bien como un vehículo que la vida me propone, la forma más funcional que yo tengo para salir al mundo, hacer quien soy y plasmar mi esencia creativa en el mundo, ¿no? Tiene que posibilitar que ese propósito interno llegue, se exteriorice allá afuera. Bien, o sea, yo tengo un signo, resumiendo, ¿no? Tengo un signo que yo soy Capricornio. Y hay un ascendente que en mi caso soy Piscis. Y esto me lo dan en la carta, por supuesto, ¿no? Entonces, yo, digamos, esencialmente por lo que me estás diciendo, me identifico con mi sol, Capricornio, pero hay como algo que me dice, me está soplando en el oído, mira que tenés esta parte ahí que tenés que desarrollar. ¿Sería un poco así, Lau? Exacto, o sea, digamos, uno es toda la carta, ¿no? Claro. Incluso en esas contradicciones y esas polaridades que nos constituyen. Entonces, si yo tengo un sol en Capricornio, o sea, tu esencia es de alguien que construye, que sostiene estructuras. Estructuras tienen mala prensa hoy en día, pero en realidad son estructuras que posibilitan el despliegue creativo. Si yo no tengo estructura, digamos, no puedo sostener procesos en la vida, metas, objetivos. Entonces, tu identidad esencial ese es el centro de cohesión. O sea, yo soy una persona que construye, que sostiene, que integra una autoridad para con una misma y luego que es autoridad también para los demás. Eso es ser Capricornio. Ahora, ¿cómo yo voy a salir al mundo a construir estas estructuras? ¿Lo haré de forma rígida? No. Porque mi ascendente, que es la forma más funcional que yo tengo de salir al mundo a ser quien soy, me dice, tenés que hacerlo al estilo pisciano, confiando en la intuición, aceptando el caos como parte de un orden que no termino de entender desde la dualidad, pero que tiene un orden para mí, abrirme al misterio de la vida, cultivar la conciencia de unidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad capricorniana tiene mucho que ver, en tu caso, con aquello que trasciende
el ego, ¿no? Porque Piscis es un símbolo de trascendencia de la dualidad, trascendencia del ego. Entonces sí que voy a asumir la responsabilidad, pero ¿con qué estilo? Bueno, integrando el paradigma de la unidad muchas veces, ¿no? Ese va a ser mi estilo de asumir la responsabilidad. No sé si esto te resuena. Sí, sí, súper, súper, que es parte de lo que más me cuesta. Salir al mundo como Piscis, ¿no? Está buenísimo lo que me estás diciendo. Y esto que me quedo pensando, ¿no? Porque hablas de la unidad, que quizá mucha gente no conoce lo que es la conciencia de unidad, y que bueno, darme cuenta de que estoy integrada por todo esto, ¿no? Que estamos explicando. Qué interesante saberlo, poder tener esta información para poder, no sé, de pronto accionar diferente o entendernos más que nada, ¿no? Sí, y sobre todo es muy importante el ascendente para uno dejar de pelear contra lo que es. ¿Por qué digo esto? Porque la vida fluye mucho más cuando vamos en el sentido que el curso vital propone. Si yo estoy yendo contra la corriente del río de la vida y voy a gastar un montón de energía, no voy a llegar muy lejos porque se me va a ir toda la energía resistiendo lo que es inevitable. Por Claro. eso se dice mucho que el ascendente es destino. Yo no sé si es destino inevitablemente, pero sí que construye destino. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos hay una energía que es nuestra y que nosotros, evidentemente, nuestra alma antes de encarnar quiso firmar un contrato y dijo, yo esta energía la quiero integrar con la mayor conciencia posible. Ujú. Entonces, desde que nacemos, esa energía nos recibe. Muchas veces la expresión energética que nos recibe no es la de la conciencia más elevada e integrada, no todos los símbolos son duales, tienen aspectos más positivos y aspectos más negativos, ¿no? Bien. Entonces, un ascendente en Piscis posiblemente desde que nace lo recibe una energía caótica, roles que no están del todo definidos, falta de claridad, falta de separación, en el sentido de que está todo muy mezclado a veces en el sistema familiar que recibe y no sabemos qué emoción corresponde a quién, qué deseos de quién, ¿no? Entonces, eso sería como una forma más, no siempre es así, pero bueno, por lo general la dualidad se siente fuerte cuando nacemos y nos recibe ese caos, esa simbiosis, podríamos decir, Ok, entonces, familiar. perdón, lo que vos estás diciendo, esto es nuevo para mí, ¿eh? Que yo nazco en un sistema y el ascendente me está explicando un poco qué está pasando en mi entorno. Exacto, así Ah, es. Porque imagínate, tu alma tiene tantas ganas de encarnar esa energía que como nosotros, digamos, somos nuestra carta, pero somos nuestras experiencias también. Entonces necesitamos encontrarnos con esa energía para empezar a integrarla como propia. Entonces cada ascendente, cuando nosotros nacemos, nos recibe de alguna manera esa energía. Y nosotros al principio, como no es un personaje, creemos que esa energía está fuera de nosotros. Entonces, un ascendente en Piscis que lo recibe el caos, muchas veces se va a ir al polo contrario. Yo no soy caos, yo soy orden. Yo claro, soy mente, yo soy rigidez, se va a la otra polaridad, porque nos genera incomodidad el ascendente. El ascendente viene constantemente a lo largo de toda la vida a rompernos las barreras rígidas de nuestro ego de alguna manera, a mostrarnos que nosotros somos lo que creemos que somos y lo que consideramos ajeno también. Es incómodo. claro, Entonces, claro, exacto. Si yo nazco en una familia donde de alguna manera vivo caos, puede ser que yo me convierta en caos, pero puede ser que yo lo rechace y diga, claro. esto yo no quiero para mí, me voy al otro extremo. Ahí asumimos la otra polaridad y rechazamos justamente eso y lo tiramos a la sombra, ¿no? Entonces, el Así. caos, el desorden, bueno, el desorden, esto sería lo negativo de Piscis. Estamos hablando todo el rato de esto, ¿no? Pero también tiene lo positivo, entiendo, que es esto que dijiste antes, la intuición, ¿no? Por ahí tiene que ver con la empatía, no sé, digo, ¿eh? Totalmente, es esa conexión con lo más intuitivo, con la unidad de la vida, ¿no? Hay Claro, algo muy diferente entre tener un ideal de unidad y sentir, porque Piscis es difícil de definir, porque es una experiencia interna, es sentirme en unidad con la vida, tener una compasión genuina, que empieza siempre
por compasión hacia mí mismo, ¿no? Claro. Una empatía genuina, una compasión genuina, una confianza en que todo lo que suceda sucede para mi mayor bien. Por eso Piscis se asocia con esta flexibilidad, pero no una flexibilidad pasiva, que sería más la sombra pisciana, donde hagan de mí lo que quieran, sino de acepto lo que me toca y entiendo que es un servicio al aprendizaje de mi alma, lo tomo, activamente lo recibo, ¿no? Esa entrega activa a la vida. Eso sería como, es un aprendizaje ambicioso, el del ascendente en Piscis. Empezamos por el último, que es el más complejo, ¿no? El más abstracto y el más resistido también. Sí, sí, lo sé. Entonces, cuando rechazamos el ascendente, esta energía pasaría a proyectarse afuera, Lau, esto como hablamos de la conciencia unida, ¿no? Si yo rechazo toda esta parte mía, y estamos todo el rato hablando de esto, pero cada uno que lo ponga en su historia, ¿no? Si yo rechazo esto que me está mostrando mi entorno inicial, ¿no? Mi familia, cuando aparezco en este mundo, quiere decir que en algún punto la vida me está invitando obviamente a integrarlo, pero si yo lo rechazo como que viene más a lo cachetazo, ¿no? Algo así. Claro, por eso se habla de que el ascendente construye destino, porque es uno de los puntos de la carta natal que nuestra alma tuvo más ganas de integrar. Y el alma no le interesa que vivamos con comodidad, lo que le interesa es que aprendamos las lecciones que nos propusimos cuando vinimos a la escuela de la vida. Entonces, si yo resisto el caos, caos es lo que me llega. ¿A través de quién? De las relaciones posiblemente, ¿no? O sea, porque ahí está el juego de que todo en la carta natal tiene su polo opuesto complementario. El ascendente es la cúspide de la primera casa, es una casa del yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, un escenario de individualidad. La complementaria es el escenario del nosotros. Entonces, lo que yo rechazo a nivel de esto es mío, pero yo no soy, lo voy a recibir especialmente a través de mis vínculos más importantes. Entonces, es muy común, si vamos, por ejemplo, a un ascendente Piscis, que yo rechazo mi ascendente porque rechazo esta fluidez, esta parte emocional. El ascendente en Piscis trabaja con los mundos sutiles, es contactar con la profundidad y el caos de mis emociones, pero si yo lo rechazo, posiblemente me sienta atraída por personas caóticas, que están superadas por sus emociones, que están en el otro extremo, donde yo rechazo la emoción y me busco personas emocionalmente desbordadas. Claro, alguien que no se gestiona emocionalmente, digamos, ¿no? ¿Algo así? Exacto, porque de alguna manera esa energía que es mía siempre la voy a encontrar cerca hasta que yo de alguna manera diga, bueno, a ver qué tiene que ver esto que veo afuera conmigo, y empiece a integrarlo cada vez con mayor conciencia. Y acá vamos relajados porque es un camino de toda la vida, o sea, siempre hay un nivel de mayor integración de la energía del ascendente. Qué potente esto, ¿eh? Y qué reto, ¿no? Qué desafío poder darme cuenta qué es lo que está ahí marcándome el camino, y hasta qué punto me animo a ir por ahí, y hasta qué punto rechazo, ¿no? Y esto, claro, como dijiste, son como capas, ¿no? Que vamos integrando o no, pero yo creo que en la medida que más rechazamos, esto va a venir como con más aprendizaje todavía, ¿no? Lau, y por ejemplo, ejemplos de cómo un ascendente, bueno, ya dijiste un poco, ¿no? En este sentido, de que en el tema de Piscis, pero en otro signo, por ejemplo, que se puedan encontrar con cuando no se integra este ascendente, con qué cosas, con qué cuestiones nos podemos llegar a encontrar. El juego de polaridad. Bueno, esto, o sea, yo sé que vos acá en tu programa hablas mucho de lo que es la sombra, las proyecciones, sí, el espejo, ¿no? Bueno, y esto no deja de ser un juego bien acentuado de proyección, el ascendente, porque la casa 1 es una casa que concentra mucha energía. La casa 1 es la cúspide, ese se llama ascendente. Concentra mucha energía, ¿sí? Entonces, siempre que hay polarización, es que yo integro una forma de ser y excluyo por completo la otra, me va a venir por destino. Y ojo, porque no todas las personas resisten su ascendente. Hay personas que se identifican hasta tal medida con la energía de su ascendente que se polarizan en ese extremo y excluyen el extremo del nosotros, de la casa 7 sería. Y ahí va a llegar. Siempre la vida me va a mostrar
por compensación la polaridad en la que yo me encuentro y la polaridad que necesito integrar. Entonces, ese es el juego, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a un ascendente en Aries, que como aprendizaje de vida, la propuesta es que empiece a conectar cada vez más con mi deseo genuino. ¿Qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito? Diferenciar. A veces creemos que queremos lo que queremos, pero no es un deseo que surja de nuestro ser esencial, ¿no? Exacto. Y una vez que entiendo ese deseo, también es actuar exteriormente para manifestarlo con valentía. Ahora, si yo esto no lo hago porque me da miedo, porque no diferencio qué es lo que yo quiero de lo que, por ejemplo, ese sistema familiar quería o el deber ser de la sociedad, lo que va a pasar es que me voy a encontrar muchas veces con personas que las puedo admirar o las puedo rechazar. Son los dos extremos de la proyección. Al principio me atrae, usualmente, y luego me empieza a molestar. Entonces, si yo no integro el propio deseo, ¿con quién me voy a encontrar? Y con una persona muy centrada en lo que ella quiere y lo que ella necesita, un egoísta. Claro. Alguien que ve su propio deseo y no registra, no le importa el deseo ajeno. Me va a atraer porque me está mostrando mi otra mitad, claro. Pero después me va a molestar, ¿sí? Porque es una invitación que me hace la vida siempre a integrar lo que el otro me muestra a mi forma de ser y estar en el mundo. Entonces es muy típico que un ascendente en Aries rechazado se encuentre con personas agresivas, agresivas, aceleradas, muy deseantes, más bien egoístas. Alguien que piensa únicamente en sí mismo, ¿no? Algo así sería, ¿no? Exacto. Como pongo por delante mis necesidades y como que no te presto mucha atención a vos. Algo así. Exacto. Ok, entonces esa persona que tiene el ascendente en Aries debería integrar un poco esto. O sea, el recurso lo tiene ese personaje con el que se encuentra. Integrar un poco ese egoísmo, entre comillas. Decir, bueno, ahora voy a empezar a permitirme poner por delante lo que yo quiero, lo que yo necesito, sin pensar tanto en el otro, quizá. Exacto, hacer lo que me da miedo. Bueno, hay muchas capas, ¿no? del simbolismo, claro. Pero básicamente es eso. Y siempre lo que yo digo es, la carta natal hay que salir a vivirla. A veces nosotros queremos mirar la carta natal para entender, a ver qué me toca integrar hoy, pero es que en abstracto no lo podemos saber. Nosotros sabemos que el aprendizaje es la medida del propio deseo y empezar a diferenciarlo y asumirlo con valentía. Ahora, ¿en qué extremo me encuentro? Me lo van a mostrar mis relaciones. Siempre van a ser como la polaridad negada de mi ser, ¿no? Entonces siempre esos vínculos, sobre todo los que hay vínculo emocional, no solo para Aries, para todas las personas, para todos los ascendentes, siempre me van a mostrar si hay algún tipo de polarización o cuán integrado o desintegrada estoy, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cómo sería, cómo lo vinculamos con el propósito? Porque estamos hablando, definamos un poco el propósito, ¿no? Porque entiendo que esto que nos muestra el ascendente habla de, bueno, esto que hay que integrar y que quizá, bueno, rechazamos, todo lo que hemos hablado recién. Pero ¿cómo el ascendente me habla de hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo podría yo interpretar esto, ¿no? Para profundizar en mi propio autoconocimiento también, ¿no? Y en mis deseos, porque a veces la gente está tan seteada, ¿no? Con que tengo que, ¿no? Con ese tengo que ser, tengo que hacer. Y bueno, a las consultas me viene muchísima gente que no sabe ni siquiera qué quiere de su vida, ni qué quiere, a qué se quiere dedicar, ni qué quiere, no sé, ni se tiene. Me han pasado gente que con mucho dinero, con muchos recursos, y sabe que tiene que disfrutar, pero ¿qué quiero? Y no sé qué quiero, te dicen. No saben. Digo, yo me iría de viaje acá, haría esto, haría lo otro. No, yo no sé, te dicen. No sé qué quiero. Por ahí están como tan guardado ese deseo interno, tan reprimido. Entonces, pregunta, ¿el propósito hacia dónde o sea, el signo del ascendente, cómo lo interpretaríamos? ¿O necesitamos algún experto que nos conecte con eso, ¿no? ¿Cómo es eso, Lau? Bueno, un poco de todo, ¿no? O sea, yo siempre digo, la carta natal se analiza y se vive la vida y se recibe lo que la vida trae, ¿no? Porque
nosotros en la carta natal vamos a encontrar muchos indicadores que podríamos decir esto tiene que ver con el propósito. El ascendente es uno porque es una energía que realmente mi alma quiere que integre. O sea, si yo me la paso resistiendo esa energía, voy a gastar un montón de energía en ser lo que no soy, resistirme a la vida, y muy poquito voy a saber qué es lo que quiero, digamos, cómo quiero vivir mi vida, qué es lo que vine a compartir. Estoy gastando energía en resistir. Ahora, cuando yo me alineo con ese aprendizaje vital que me propone el ascendente, y en lugar de resistirlo, no sé, el ascendente en Aries, ¿no? Y de repente yo tengo que integrar el sano egoísmo, pero yo estoy en que no quiero ser egoísta, que los egoístas son malos. Bueno, voy a quedarme ahí en esa pelea y no voy a poder utilizar el vehículo que está escrito en mi mapa, que me dice, escúchame, actualiza esta energía, explora tu deseo, hacé lo que te da miedo, asumilo, manifestalo, y de repente todo empieza a fluir más, ¿no? Entonces, esa energía que yo gasto en no ser lo que soy, la tengo disponible para ver qué quiero, qué necesito, y también para habilitar las experiencias que me van a ir mostrando también el camino. Porque el ascendente es como la forma más funcional que yo tengo de salir a vivir mi vida y de plasmar mi creatividad, que tiene que ver con ese propósito. Entonces, a medida que yo me voy tomando lo que el ascendente me propone, es más fácil que yo viva las experiencias y las integre para saber quién soy y qué quiero. Ahora, hay otros indicadores de propósito en la carta natal que tienen que ver, como te contaba antes, con ese sol. O sea, yo no puedo tener un propósito que sea completamente diferente a mi signo solar, que niegue mi signo solar. O sea, si yo digo que quiero algo que está muy en conflicto con lo que mi sol me está proponiendo, hay que revisarlo eso. Hay que revisarlo a ver de dónde está surgiendo ese deseo que yo tengo, porque a veces deseos vienen del ego o del deber ser o las lealtades familiares, no vienen desde la esencia más profunda. Total. Tenemos otros indicadores como el nodo norte, se llaman puntos evolutivos en la carta, ¿no? El ascendente es uno, el sol, el nodo norte, que nos muestra, ¿no? Hay muchos puntos para actualizar. Pero es como si yo necesito energía para depositar en las experiencias que quiero tener, en saber qué quiero, en saber quién soy y en poder dedicar a plasmar esa creatividad. Entonces, si yo tengo que dejar de resistirme a esa energía de destino inevitable del ascendente, que hasta que yo no lo empiece a integrar en mi identidad no me va a dejar de venir. Como que no lo voy a dejar de proyectar, es muy fuerte la carga proyectiva del ascendente. Claro. Eso como quería, digo, para la gente que por ahí no está tan en el tema, evidentemente necesita de alguien que le lea la carta, que le explique todo esto, ¿verdad? Sí, se puede ir entendiendo también, yo siempre digo, la carta es un mapa, pero hay que vivir la vida. Entonces, por ejemplo, el propósito muchas veces se esconde detrás de lo que me da miedo, o de las heridas que tuvimos en la infancia, las necesidades insatisfechas. No sé, de repente yo no me sentí comprendida, y no me sentí mirada, y no me sentí escuchada, y ahora mi propósito está en ayudar a otros también a mirarse, a comprenderse, a validar lo que sucede internamente. Entonces, yo creo que el propósito es mucho más complejo que un solo punto en la carta, y aún estudiando astrología y siendo el mejor astrólogo del mundo, el propósito se despliega a medida que vivimos esas experiencias y tomamos lo que la vida trae, ¿no? Entonces, yo creo que es algo complejo el propósito, que no se puede reducir a un solo punto en el mapa. Claro. Pero si tenemos que alinearnos con una propuesta, es con la del ascendente, porque entonces vamos a ir, o sea, en un sentido sí que es una meta evolutiva y un propósito, porque la vida nos dice, este es el camino para vos, o sea, intentá tomar otros, pero lo que necesites para hacer tus experiencias, pero acá es donde la vida te va a fluir más. Perfecto, me encanta lo que decís, Lau. Y acá hay algunas personas que nos contaron cuál es su ascendente. ¿Y te parece que hagamos un pantallazo así de algunos tips o para entender un poquito cada uno de ellos? Sí, claro, hacemos un pantallazo por los 12 ascendentes si querés. El ascendente es un tema complejo, pero siempre hay una propuesta a integrar con la mayor conciencia posible, y también está el típico freno inconsciente, que es lo que hace que me resista a ese aprendizaje, que es lo que yo tengo que sostener, integrar, hacer consciente para poder ir hacia donde el aprendizaje del ascendente me propone. Dale,
Bueno, me encanta, hagamos eso, si tenemos tiempo, así que dale, para Sí, adelante. sí, perfecto. Sí, Bueno, el ascendente Aries un poquito ya lo dijimos, pero sí, tiene que ver con eso de aprender a diferenciar mi deseo. Diferenciar el deseo suena fácil, es muy complejo diferenciar el sí, deseo, ¿no? total. Porque hay que separarse de esas lealtades familiares, del deber ser de la época y todo. Pero entonces toda la vida me voy a ir pasando, tratando de entender y diferenciar y validar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y también actuar allá afuera en el mundo para manifestarlo con valentía, ese deseo. Tomar acción, tiene mucho que ver con la acción, un ascendente en Aries. Bien, Ahora, el mayor freno que una persona con ascendente en Aries tiene es justamente, siempre está dado los frenos por el signo anterior. O sea, yo tengo que aprender a ser Aries, pero mi freno es quedarme estancado en la energía baja, llamémosle, de Piscis. Quedarme en la pasividad, perderme en la simbiosis, en los vínculos, en la fusión, evitar el conflicto, o sea, evito el conflicto, fluyo. Digo que fluyo con en la vida, pero en realidad evito las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, esa es la energía que va a ser como mayor freno inconsciente en el ascendente en Aries. interesante. Luego Súper. tenemos Tauro, vamos a ir en orden. El aprendizaje de Tauro tiene que ver con estar en el aquí y ahora. Habitar el presente, sostener los ritmos biológicos, los ritmos y los procesos de la vida, que la vida tiene sus tiempos, ¿no? Ujú, Conectar con el cuerpo, escuchar al animal interno, cultivar la paciencia, la calma, bien. pero el ascendente en Tauro tiene a Aries en el inconsciente. El Entonces, freno, claro, claro, Aries es esa tendencia a ir a lo todo ya, todo rápido, yo, actuar sin medir quizás las consecuencias, la inmediatez. Y eso claro, es un freno, porque yo tengo que sostener el ritmo de los procesos que la vida me va a pedir, ¿no? claro, entiendo, entiendo. Bárbaro. Y entonces, después viene, ¿quién viene después? El ascendente en Géminis. Géminis. A ver, Géminis. Géminis es un signo mental, de la mente, bueno, sí, evidentemente, de la comunicación, la palabra, el intercambio, el aprender, el enseñar, son todas cualidades que quiero experimentar de alguna manera. No necesariamente tengo que ser maestra en un colegio, yo puedo aprender y enseñar de la vida en cualquier interacción. Y es un aprendizaje también de flexibilizarse. Todos los mutables, como Géminis, tienen esta flexibilidad frente a la vida, de sostener la dualidad de la vida también, ¿no? Claro, Permitirse cambiar de opinión, por ejemplo, que antes quería una cosa y ahora quiero otra, y está bien, es parte de vivir, ¿no? Permitir múltiples opciones, pero tiene a Tauro en la parte inconsciente, y Tauro es un signo fijo. Entonces, la tendencia es, en lugar de abrirme a las variables, aferrarme en una única posibilidad, quedarme así, viendo algo en mi zona, pequeñita zona de confort, sin ver que tenía más opciones. Quedarme estancado en la zona de confort material o emocional o mental o lo que sea, y no abrirme a nuevas variables, porque eso también abre a un riesgo, ¿no? La apertura siempre es un riesgo, y como que Tauro prioriza la seguridad de su zona de confort. Ese es el claro. mayor freno. Porque Géminis, cuando habla de comunicación, cuando hay comunicación, digamos, habla de la apertura, estás en eso. Pero Tauro te Exactamente. frena. Perfecto. Muy bien. Exactamente, porque hay que sostener que si yo le hago preguntas a la vida, tengo que sostener la multiplicidad de respuestas y sostener el misterio de que la respuesta última no la voy a encontrar, ¿no? Y eso, para un signo de tierra, la tierra es lo concreto, esto es una cosa, aquella es otra, y es difícil sostener esa multiplicidad de posibilidades cuando yo quiero seguridad nomás. Claro. Y esto puede, antes de seguir, esto puede abarcar múltiples profesiones, por decirlo así, hablando de propósito y de llevarlo al terreno, a lo más terrenal, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. El ascendente tiene que ver mis proyectos personales, con mi forma de encarar la vida. Entonces, un ascendente en Géminis, bueno, necesita algún espacio, no solo a nivel profesional, o sea, el propósito no En tiene que todo. ver con la profesión necesariamente. Claro, Necesito generar espacios donde haya un intercambio. Si yo soy ascendente en Géminis, pero no sé, estoy todo el día, no sé, analizando sin conversar con nadie, poniendo sellos en no sé qué, pero no tengo contacto con el exterior, y va a ser un ascendente desnutrido, porque yo claro. necesito ese intercambio, sobre todo con otras personas,
que me permita ampliar mis límites y compartir con un otro, ¿no? Entonces, claro, claro que sí. Perfecto. O sea que una persona que está trabajando en un cubículo de esos, ¿no? En una oficina y sin contacto con nadie, no sería, digamos, para nutrir a un Géminis en ascendente, ¿no? No, no. Okay. Géminis necesita interacción, y más allá de que me puede encantar leer 20.000 libros, Géminis es un signo de aire, y el aire nos ofrece la conexión, nos propone la conexión con el otro, con el vínculo, la vincularidad. Entonces, si yo estoy todo el día solo y sin contacto, y bueno, capaz que no es lo más adecuado para mí ese espacio. Claro, claro, perfecto. Bien. Lo mismo Tauro, por ejemplo, que es este aprendizaje de estar en contacto con la materia, de sostener los procesos, y bueno, quizás una profesión donde, no sé, de trabajar en algo que todo el tiempo requiera inmediatez, urgencia, que no me permita meditar antes de actuar, bueno, quizás no sea lo más adecuado para un Tauro, vivir de esa manera. Claro. Porque el propósito tiene que ver con vivir una vida que sea para vos también, ¿no? O sea, coherente, ¿no? Esto que hablábamos. Una vida coherente, exactamente. Perfecto. Bien, sigamos, Lau. ¿Qué viene ahora después de Tauro? Bueno, después de Tauro viene Cáncer, y el aprendizaje del ascendente en Cáncer, todos los signos de agua yo los veo muy complejos, fáciles de decir, difíciles de hacer, porque el agua nos conecta siempre con el plano emocional, y los seres humanos no sabemos cómo sentir, estamos en pañales a nivel emocional, a pesar de lo que estamos ya desarrollando IAs y todo, bueno, van por vías distintas. Sí. Entonces, el ascendente en Cáncer es este aprendizaje de maternarme para maternar a otros también, ¿no? Wow. De integrar esa madre interna, de aprender a cuidarme, mirarme con ojos compasivos, crear un hogar interno para mi propio niño interior, nutrirme emocionalmente, y desde ahí salir a la vida con esta impronta, ¿no? Generando estos espacios de nutrición que irradian naturalmente cuando yo me nutro. Claro. Porque después siempre están las trampas. O sea, yo puedo decir, sí, yo soy súper Cáncer, pero ando maternando a la pareja, por ejemplo, claro, maternando a los demás como si fueran niños desde un lugar de carencia interna, ¿no? Entonces siempre hay que integrar con conciencia estas propuestas. Claro, lo que hablábamos antes, la conciencia de unidad, ¿no? O sea, no es hacia afuera, es hacia adentro primero, después, bueno, puedo ir para afuera, pero si yo no hago esto de cuidar a mi bebé interno, va a ser difícil que lo pueda hacer en coherencia hacia un otro, porque si no lo estoy haciendo desde mi propia necesidad, ¿no? De cuidar, de proteger y de maternar. Sí. Exacto, por eso el ascendente Cáncer es muy típico este tema de maternar a la pareja, o en algunos casos una pareja que me materne, como que se vive muy acentuado esa experiencia. Mira. Y el freno es Géminis, el freno inconsciente es Géminis. Géminis es mental. Entonces la trampa es querer entender las emociones para no sentirlas. La superficialidad a nivel mental, quedarme en lo cognitivo, pensar para no sentir. No puedo construir hogar interno desde la mente. Esa es la trampa de Cáncer. Wow. Menudo trabajo tienen. No, por eso te digo, los ascendentes en agua son interesantes. Sí, totalmente. Vos tenés el último encima, el 12. Yo cada vez que más me dicen cosas digo, madre mía, qué difícil que es esto. Bueno, seguimos. Después viene Leo, ¿verdad? Leo, así es. Un ascendente hermoso, el ascendente en Leo, porque la vida me dice, sé reina o rey de tu propia vida. Brilla con autenticidad, salí al escenario de la vida a ser quien sos y mostrate grande, mostrá tu brillo auténtico como una forma también, no solo para vos, sino para inspirar a que los demás también muestren su solaridad, su brillo, su grandeza. Qué lindo. Ahora, el freno inconsciente es Cáncer. Claro. Cáncer tiende a quedarse desde todo. Cuando hablamos de freno inconsciente estamos hablando de energías que, como permanecen alejadas de nuestro registro consciente, tienden a expresarse de forma que boicotean nuestra realidad, ¿no? Claro. Y Cáncer cuando está inconsciente, tiene esta tendencia a quedarse en el huevito de contención. Yo no quiero salir de este sistema familiar, del mundo que mamá y papá me mostraron, y buscar seguridad en lo conocido. Entonces, la gran trampa de los ascendentes en Leo es que muchas veces brillan, pero no brilla su esencia. Brillan en los roles que le fueron asignados en el sistema familiar.
es el problema del ascendente en Leo. Entonces Ok. hay que ver qué es lo auténtico en mí, cuál es mi luz. Si eres de No, México, Sí, te escucho, Lau. ese es el tema, ¿no? Ver qué era lo auténtico en mí y poder brillar desde ese lugar. Menudo trabajo también, ¿no? Sí, sí, por eso me quedé pensando en el tema de del esto como que el propósito, o mejor dicho, esto que te dan de la familia, ¿no? Lo que toca hacer, ¿no? El tengo que. Entonces, perderme de ser yo misma y de ese brillo, de esa luz que tiene Leo, ¿no? Que es tan, bueno, yo digo que tienen un regalito ahí, ¿no? Por eso, Sí, sí, totalmente, pero siempre el desafío del ascendente en Leo o de cualquier planeta en Leo va a ser brillar desde lo auténtico en mí. claro, Y yo exacto. siempre digo, ojo, porque a veces creemos que no, yo nada que ver, yo no soy Leo. Es bastante rechazado Leo a veces Ah, porque es un mira, signo que se juzga mucho por egocéntrico. Y el egocentrismo está bastante juzgado negativamente en las familias y en la sociedad. Entonces a veces vemos muchos claro. ascendentes en Leo que parece que no son Leo, que no brillan, no sé qué, pero sí que están recibiendo miradas para quedarse en el lugar donde están. Entonces quizás, yo soy la que siempre sostiene a mamá emocionalmente y eso me da mirada. Ok, Entonces me entiendo. permite tomar el centro y recibir esas miradas y ese reconocimiento, pero desde un lugar no auténtico y no estoy ocupando mi sitio en mi vida. Claro, ok. Entonces, claro, ahí perdemos totalmente el centro, ¿no? Estamos pendientes de lo que se espera de nosotros, lo que hablábamos hace un rato. Exacto, Claro, así es. bien. Y es verdad esto que dijiste. Hay gente que se lo rechaza el Leo, es verdad, porque es esto de la fama del egocéntrico, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, porque en realidad el propósito es otro, no es el ego, sino es mostrar esto e inspirar. Eso me encantó lo que dijiste, que inspire a los demás a también, ¿no? Poder mostrar sus cosas, su interior más profundo. Y eso es súper, súper valioso, me parece. Es hermoso, es hermoso. Lamentablemente me encanta esto que decís. Hay muchos signos que son realmente, que tienen más tendencia a ser rechazados, como Leo por egocéntrico, Aries por la agresividad, Escorpio por la Escorpio. intensidad emocional. Claro, Piscis, porque el caos no sabemos qué hacer con el caos en esta sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, es difícil integrarlos con conciencia, pero en todas esas cualidades rechazadas habitualmente por la sociedad y por la familia hay tesoros ahí Exacto, abajo, ¿no? total. Y uno tiene que ir a buscar esos tesoros. Bien, sigamos, Lau. ¿Cuál era? Después de Leo viene Virgo. Virgo, A ver, Virgo, poner el talento, porque Virgo viene de Leo, ¿eh? Entonces, eso que es creativo en mí, ponerlo al servicio del sistema al que pertenezco, ser funcional a un propósito que es más grande de lo que yo soy, ¿no? Y tiene mucho que ver con poner orden en la vida, ocupar el propio sitio y no el sitio de otros, por ejemplo. ok, El freno inconsciente es Leo, justamente. Buscar validación, buscar reconocimiento, mirada, depender de la aprobación, y entonces muchas veces presto servicio a algo que no era auténtico, algo que me fue dado. ok. Claro, detrás de eso se busca la validación, totalmente. Exactamente. Total. Vamos con Libra, Libra. Libra. El ascendente en Libra propone, es un aprendizaje muy acentuado de construir vínculo, de vincularidad, pero de par a par. Eso no sabemos cómo se hace. Los seres humanos generalmente venimos de relaciones de jerárquicas, ¿no? Repetimos la relación madre-hijo, padre-hijo en los vínculos adultos. Bueno, acá no, acá nos relacionamos de a iguales y buscamos, de alguna manera, ir entendiendo cómo funciona la coexistencia de deseos dentro del espacio compartido. Nosotros creemos que es para que gane uno, el otro tiene que perder. Esa es la creencia con la que venimos. Entonces, a veces tendemos a ceder, a invalidar el propio deseo porque le damos espacio al deseo del otro. Y el ascendente en Libra nos va a decir, no, vamos a tener que aprender cómo los dos deseos pueden convivir dentro del mismo espacio, cómo puedo validar al otro y validarme a mí mismo al mismo tiempo. Y es el signo de los espejos, o sea, la experiencia de vida para un ascendente en Libra es a conocer quién soy de forma muy, muy acentuada a través de mis relaciones más importantes, ¿no? Muy acentuado el tema de la proyección en el vínculo. Ah, mira, interesante, ¿no? Porque al final, por lo que estás diciendo, es una relación que, o sea, un poco
No sé si tiene que ver con Géminis, me suena esto, ¿no? Como que hay comunicación, pero acá en este caso Libra es como que busca el equilibrio, realmente busca el equilibrio con el otro. Exacto, es el equilibrio que a veces lo entendemos mal. ¿Por qué lo entendemos mal? Porque Libra tiene a Virgo en el inconsciente. Entonces a veces me quedo en ser útil para el otro, servir a un sistema, pero desde un lugar no auténtico, ¿no? Entonces el ascendente en Libra dice, no, siempre hay que entender que se integra con el opuesto complementario. El opuesto complementario de Libra es Aries. Entonces no puedo tener un verdadero equilibrio o integridad vincular si yo no sé cuál es mi deseo o no puedo pedir lo que quiero, Aries, ¿no? Entonces ahí es donde logramos la coexistencia de deseos. Bien, bien, buenísimo. Bueno, seguimos. Después viene Escorpio, ¿verdad? Escorpio. El aprendizaje del ascendente es muy fuerte porque lo que propone es atravesar duelos, completar duelos, aceptar el conflicto como parte de la creatividad de la vida, entregarse a la intensidad, a la transformación, ¿sí? Y obviamente es un trabajo con la sombra muy acentuado, o sea, de empezar a reconciliarme con esos aspectos rechazados de mi ser. Pero el mayor freno es Libra en el inconsciente. Y Libra, desde la baja conciencia, desde la parte inconsciente, lo que busca es la fotografía feliz. La apariencia de que está todo bien, bonito y en equilibrio, pero internamente evitamos la profundidad de los conflictos, ¿sí? Ok, entonces aparece Escorpio que te lleva para las profundidades, ¿no? Esto que Libra rechaza. Exacto. Interesante. Para lograr la verdadera integración en el vínculo, no una apariencia. Claro, no por la superficie, sino digo, vamos para lo profundo, ¿no? De lleno. Exacto. Ok. ¿Y Sagitario? Sagitario, el aprendizaje de Sagitario es maravilloso, no entendemos cómo los sagitarianos lo rechazan, pero el ascendente les propone confiar, soltar el control, expandirse, confiar en la vida, abrirse a la abundancia, a un sentido mayor que uno mismo. Es un aprendizaje maravilloso, pero el ascendente Sagitario tiene a Escorpio en el inconsciente. Entonces puede haber al principio un apego a esta necesidad de controlar, un apego al drama, al conflicto, a no completar los duelos que la vida me propone. Entonces freno la expansión que me propone el ascendente porque me quedo apegado a esa necesidad de controlar la vida. Claro, el control. Claro, qué bueno, ¿no? Esto del freno, entender así es distinto, ¿eh? De verlo solo el ascendente y decir, pero viene de acá, entonces tiene como esta dualidad un poco, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué pasa después viene, Capricornio, ya viene Capricornio. El aprendizaje que nos propone es asumir la responsabilidad consciente de la propia vida, o sea, escalar las montañas que yo realmente quiero escalar, no montañas que me fueron puestas por un deber ser ajeno, ¿no? Okay. Ahora, el gran freno de Capricornio es que tiene ascendente en el inconsciente. Entonces, claro, tiene a Sagitario en el inconsciente. Entonces, claro, Sagitario es lo bueno, bonito, fácil, barato, que no me cueste demasiado. La fiesta, la dispersión, lo fácil. Entonces, eso hace como, cuando la vida me dice que me toca hacerme cargo, no me gusta nada. Ahí está el rechazo a la responsabilidad. Ok. Exacto. Pero ¿esto es solo el ascendente o también el signo? Porque esa soy yo. Estamos hablando del ascendente, pero en realidad, sí, cualquier planeta en Capricornio va a sentir, siempre Capricornio el signo anterior es Sagitario. Ok, siempre va a estar ahí esa parte, ¿no? Diciendo, no, sí, totalmente, sí. Total, bien. Y después vamos a Acuario, ¿no? Que viene después de Capricornio, a ver qué le toca. Exacto. Y el ascendente en Acuario es un ascendente también bastante incómodo, porque el gran aprendizaje que el alma se propuso es a descubrirse oveja negra del sistema, ¿no? A ser diferente, aceptar lo imprevisto, innovar, ¿no? Innovar sobre todo con relación al sistema en que uno nace, dar ese paso que quizás mamá, papá no supieron dar, no quisieron, ¿no? Reconocer la propia diferencia, transitar el propio camino. Todo esto suena bonito para un post de Instagram, pero es complejo de vivir para la persona. Y el gran freno del ascendente en Acuario es Capricornio en el inconsciente, claro. Que me quedo atado a ese deber ser, debo de y tengo que, bien rígido, pero es ajeno, cumplir con lo esperado. Claro. Entonces yo no transito mi propio camino. Exacto, exacto.
Bien, bien, sí, porque Acuario también tiene como una cosa de que son como medio volados, ¿no? Como que hacen un poco su vida, ¿no? Esto. Acá Rodolfo se ríe, no sé si será Acuario. ¿Sos Acuario? Mira, mira, ahí está. Y Piscis, bueno, ya hablaste de Piscis, Lau. Sí, pero bueno, para resumirlo, es este aprendizaje complejo de cultivar la resonancia con la vida, el sentir la unidad de la vida, aceptar el caos emocional, no permitir que me atraviese la emoción y desde ahí cultivar un amor incondicional, una compasión incondicional. Siempre vuelvo a decir, de adentro, o sea, para uno mismo y luego irradia al otro. Gran problema del ascendente en Piscis es querer darlo afuera antes de dárselo a uno mismo y ahí empiezan todos los desequilibrios del ascendente en Piscis, ¿no? Y el gran freno del ascendente Piscis es que tiene Acuario en el inconsciente. Claro. Y si Piscis es agua, que es emoción pura y caos, Acuario es el último signo mental. Entonces la trampa es que, claro, ¿cómo voy a fluir con la vida si eso tengo que sentir? Pero sentir es la peor pesadilla del aire que tengo acá aferrado en el inconsciente. Me quiero quedar en lo mental, claro, en el mundo de las ideas, en el desapego racional. Entonces me encanta, hablo del ideal de unidad, pero del ideal. Claro. Ahora, luego yo me desconecto de ese sentimiento de unidad a la vida, ¿no? Claro. Hay una gran diferencia, si bien son dos signos transpersonales, o sea, no es quedarse solo en la mente, sino que me atraviese esa comprensión universal. Atravesarlo por el cuerpo, ¿no? Todo, pasarlo por el cuerpo. Que no sea una experiencia solamente de lo que me cuento, ¿no? Sino vivirla a pleno, 100%. Qué lindo, Lau. Bueno, se nos voló el programa, la verdad, que pasó súper volando. Me encantó todo lo que nos contaste. Yo aprendí también de mi propio ascendente para saber un poquito más. Y bueno, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, dónde te encuentra la gente. Bueno, contanos, por favor. Bueno, si les interesa más navegar su propia carta, incluso aprender desde cero a calcularla, interpretar el ascendente y los demás planetas y demás, tengo mi canal de YouTube, que es María Laura Mativia Boy, así como mi nombre, lo encuentran. Igual si ponen Lau Mativia Astrología les sale. Y ahí vamos a encontrar también contenido para todos los niveles, desde cero, desde la gente que nunca calculó su carta, hasta personas que ya vienen, incluso astrólogos, pero que quieren incorporar quizás esta mirada más profunda y simbólica de la astrología, ¿no? Así que me pueden encontrar ahí. Y luego, si les interesa ir más profundo en ese trabajo, también tengo cursos disponibles en mi web, tengo un espacio de membresía donde bueno, abordamos también el autoconocimiento desde diversos ángulos. Bien, excelente el trabajo que hace Lau, súper profesional. Tiene muchísima gente en sus membresías. Hacemos cada tanto, una vez por mes, hago un acompañamiento ahí en sus talleres, que la verdad que es un placer porque me encuentro con casos de gente que tiene un proceso importante, la verdad. Así que contentísima de mi parte. Así que bueno, Lau, nada, creo que estamos terminando por hoy. Obviamente que en algún momento vamos a seguir otro día, quizá hablando de la luna, no sé, de alguna otra cosa más que tenga que ver, o que la gente se interese realmente por este tema que a mí me fascina. Así que bueno, agradecerte enormemente por haber estado aquí, por acompañarme, por tomarte este rato y por contarnos todo esto y bueno, conectar siempre, ¿no? Desde el corazón. Así que muchísimas gracias, Lau. Gracias a vos, Gaby. La verdad que siempre es un placer y bueno, es hermoso poder compartir. Gracias a vos, a Raíces de Conciencia del programa y a toda la gente que nos ve en vivo y que nos va a ver grabado después. Seguramente. Bueno, Lau, un abrazote enorme. Beso y bueno, agradecer a todos los que estuvieron ahí, los que van a verlo grabado, como dice Lau, a Rodol en la operación técnica, como siempre todos los miércoles aquí a las 12 del mediodía en Demos Radio Visual. Los espero el próximo miércoles, que tenemos un programa súper hermoso como siempre para conectar con tu esencia y tu verdadero propósito. Nos vemos el miércoles. Chao.
Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.